En este último vídeo del método haremos a mano una caña paso a paso. I did it my way. Aunque haremos esta caña de cero, este proceso está pensado también para retocar las cañas que paséis por una máquina de raspar. Aunque es cierto que siempre tendremos más control sobre una caña supervisada desde un comienzo, como es este caso. Pues aquí tenemos nuestra caña por raspar. Lo primero que haremos será marcar la medida que defina la longitud de nuestro raspado. En este caso, esta caña medirá 71 milímetros. Y si queremos un raspado de 10 milímetros, deberemos hacer la marca a 61 milímetros de esta forma por ambas caras. El raspado general siempre debe ser en V, ya que este es el que mejor respeta la curvatura de la pala. Rasparemos entonces la caña de delante hacia atrás, de esta manera, con la intención de darle a todo el raspado una cierta inclinación que nos ayudará a mantener la afinación. Los fagotistas probablemente no necesitéis este paso, ya que vuestras palas ya vienen con esta inclinación desde el afilado. Es importante, al ir retrasando la navaja, raspar hasta arriba del todo. Es solo de esta manera en la que conseguiremos la inclinación deseada. Una vez tengamos ambas partes de la caña, veremos que se nos queda mucho material en medio. Este lo quitaremos de delante a atrás de la misma manera, pero sin tocar justo la línea del centro. Es decir, nunca quitaremos del centro directamente, sino desde los lados. Simplemente intentaremos hacerlo más estrecho. En el caso de este raspado inicial, lo haremos estrecho desde adelante a atrás. Consejo de raspado. Para un mayor control de la navaja, os recomiendo no moverla de esta manera, ya que será muy fácil que nos lo comamos del centro del raspado, sino más bien de esta manera. Así estaremos imitando el movimiento de una máquina de raspar y quitando madera de forma homogénea por donde pasemos la navaja. Los fagotistas no tenéis este problema, ya que cuando raspáis una caña lo hacéis del revés. Una vez tenemos nuestros lados y centros raspados, le quitaremos de delante para cortar la caña después. La mojaremos durante unos 5 minutos y la cortaremos. En mi caso el corte es de unos 26 milímetros de pala con un tudel de 45, 71 milímetros en total. Cuando cortemos la caña es muy probable que no suene en absoluto. Le rasparemos esta vez de abajo arriba, sin raspado progresivo, en V, hacia los lados y haciéndole el centro también estrecho hasta que la caña vibre. La finalidad es poder tocar con la caña sin necesidad de definirle la punta, aunque esta vaya un poco dura. Mientras vamos quitando dureza y probando la caña, le prestaremos atención al eje centro-lados. Nos fijaremos en que si le quitamos demasiado del centro, el sonido se abrirá en exceso y sonará nasal. Y si le quitamos demasiado de los lados, raspando con la V, el sonido se volverá demasiado estable y sordo y perderá todo el brillo. De manera que nuestra tarea será ir encontrando el punto que defina nuestro sonido ideal, equilibrando el centro y los lados. Y como la caña aún irá muy dura, siempre tendremos cierto margen de maniobra. La finalidad de esto es también que aprendamos a aislar el centro-lados del resto de parámetros. Así que no os preocupéis si la emisión no es buena. El punto exacto en el que comenzar a raspar la punta, es decir, de dureza, es muy personal. Aunque yo os recomiendo dejar la caña, digamos, un 10-20% más dura de nuestro ideal antes de definir la punta. Deberíamos poder tocar con ella 1 o 2 minutos sin mucho problema. Definir la punta. El siguiente paso es el de definir la punta. Comenzaremos definiendo la longitud. Todas las longitudes de punta son válidas y ajustables al resto del raspado. Pero tened en cuenta que en general una punta más corta nos dará una caña más estable pero menos vibrante. Y una punta más larga nos dará una caña más flexible pero también más nasal, sobre todo en el forte. Así que definiremos la punta creando un pequeño escalón por ambos lados. Una vez definida la longitud de la punta, definiremos los ángulos. El ideal es que sean simétricos con la U del comienzo del raspado. De manera que si por la U el ángulo está más abierto, los ángulos deberían estarlo también. Y si por la U el ángulo estuviera más cerrado, la punta debería corresponderse. Como veremos, la parte de delante y atrás del raspado deberán estar equilibradas para una caña proporcionada. En el fagot se complica esto un poco, ya que las palas no vienen desde el afilado con la U, sino totalmente rectas. Pero los fagotistas que no podáis acceder a una U abajo, no os preocupéis. Se puede conseguir una muy buena caña igualmente. Además, la caña de oboe es mucho más sensible a este factor que la de fagot. Una caña con un mayor ángulo de U nos dará como resultado un sonido con una mayor proyección, pero más penetrante. Un menor ángulo de U nos dará como resultado un sonido más cálido, pero con menor proyección de base.
Os recomiendo comenzar por un punto intermedio, ya que la diferencia entre uno y otro suele ser poca. Definiremos el ángulo de la punta creando también un pequeño escalón. Este escalón será en gran parte responsable de mantener nuestra relación de afinación, es decir, nuestras octavas afinadas. Nunca deslizaremos la navaja por la punta de adelante a atrás de esta manera, ya que entonces no conseguiremos ese pequeño escalón en esa zona. Para definir correctamente el ángulo, trazaremos una línea imaginaria y realizaremos pequeños surcos. Como vemos, nuestra caña se debería quedar con este escalón, pero en esta fase no nos interesa el escalón en toda la punta, sino solamente en los ángulos. Por tanto, suavizaremos el escalón en la zona central delantera de la caña, con la finalidad de suavizar o equilibrar la dureza en los agudos. Siempre que tengamos que definir la punta de este modo en cualquier caña, deberemos liberarla por el centro después. Así que suavizaremos esta zona de la caña dándole una forma parecida al morro de un Fórmula 1. De manera que se nos quedará de esta forma una caña ya lista en su primera fase de raspado antes de la fase de proporción. Fase de proporción. Nuestra fase de proporción del raspado constará de 5 pasos o cualidades a tener en cuenta: dureza general, eje centro-lados, emisión, afinación y dureza relativa. Antes de probar alguno de estos puntos, debemos recordar que la caña debe adaptarse a nosotros y no nosotros a ella. De manera que recordad ofrecerle primero vuestra mejor técnica a la caña. Este orden siempre va a ser el recomendado para cualquier caña en cualquier fase. Aunque se pueden trabajar por separado, y vamos a recordar cómo hacerlo, os recomiendo hacerlo así. Dureza general. Elegiremos la dureza que creamos que mejor se adapte a nosotros y al material del que disponemos. Para rebajarla, rasparemos en V y estrechando el centro. Eje centro-lados. Con el eje centro-lados regulamos la estabilidad y flexibilidad de la caña. Si raspamos hacia los lados, le damos más centro, estabilidad, y si le estrechamos el centro, le damos más lados, flexibilidad. Emisión. Trabajaremos la emisión definiendo el pequeño escalón en la punta. A menor grosor de punta, mejor emisión, aunque el escalón nunca debe ser demasiado pronunciado o hará el efecto contrario. Afinación. La afinación se trabaja a la vez que la emisión, ya que la manera principal de subir la consistencia con este método para afinar una caña es crear ese pequeño escalón justo en los ángulos de la punta. De manera que cuanto menor sea el escalón, menos octavará la caña, y cuanto mayor sea este escalón, más podremos ajustarla. Aunque el efecto del escalón tiene también un límite. Este paso contempla la afinación vista desde los ángulos solamente. Esta es una visión práctica, aunque incompleta, pero espero poder daros más consejos que complementen esta información en futuros vídeos. ¿Y dureza relativa? El último paso es ajustar la dureza entre graves y agudos. Rasparemos suavemente de esta zona para rebajar la dureza en los agudos y de esta otra para rebajarla en los graves. Casi seguro tendréis que experimentar con ello para encontrar el punto de equilibrio entre ambas. Rascar, probar, rascar, probar, rascar, probar, rascar, probar, rascar, probar, rascar, probar. Una vez terminado este último paso, deberemos volver a revisar desde el paso 1 al 5, ya que al retocar cualquiera de estos 5 parámetros, los otros 4 se desajustan. Pero no os preocupéis, con cada ciclo que pasa el desajuste es menor y experimentaréis una notable mejoría en vuestras cañas. Sin más, espero que estos vídeos os sirvan de ayuda y os puedan acompañar siempre que lo necesitéis en vuestro viaje por las cañas. ¿Qué pasa? Estoy grabando, Leo. No me toques, no toques, no toques, no toques. ¿Qué quieres? Ay, lo podemos apreciar tocar. Lo podemos apreciar mejor. Siempre debe ser... Siempre. Joder. Más adelante veremos cosas a ver. Vale, veremos cosas a ver. Veremos ver cosas a ver. Siempre hay que ver cosas a ver. Fase de proporción. Proporción. La fase de proporción. Joder. ¿Quieres salir? ¿Es que te saquen el vídeo, Leo? Venga, sal, ya que estás. Corazón, corazón, corazón. Debemos rebajar siempre. Proporción. De principio a fin, paso a paso. Si cortamos, cortamos. Cierra al salir, gracias. Y ahí te quedas.